Mi esposo me humilló en público y frente a la familia, y mi respuesta lo dejó en shock. Me llamo Sofía Morales, tengo 35 años, y esta es la historia de cómo un hombre creyó que podía destruirme con una frase, pero terminó dándome el empujón para cambiar mi vida. Todo ocurrió en la celebración del cumpleaños número 70 de mi suegro, don Enrique, una fiesta grande, con más de 100 personas, en un salón elegante en Sevilla. Mi esposo, Alejandro Castaño, siempre fue el centro de atención. Guapo, carismático, adorado por la familia. Yo, en cambio, era vista como la que lo acompañaba. Nunca me valoraron realmente. Pero yo me quedaba en silencio. Pensaba que el amor lo justificaba todo. Que si yo aguantaba, un día él iba a cambiar. Qué ingenua fui. Esa noche entendí que el amor no duele, la humillación, sí. Estábamos todos sentados, con copas de vino y risas. Alejandro se levantó con una sonrisa, como si fuera a brindar por su padre. Pero no. Alzó la copa y dijo: hoy quiero anunciar algo. Me separo de Sofía. Ya no somos pareja. Y ha sido mi decisión. Silencio total. Nadie entendía si era una broma. Yo me congelé. Sentí el alma caerme al suelo. Me miró, sin culpa, sin pena, sin respeto. Como si yo fuera nada. Escuché murmullos. Vi miradas cruzadas. Mi cuñada se llevó la mano a la boca. Una tía le susurró al oído a otra, se veía venir. En ese momento, algo dentro de mí se rompió. Pero no era mi corazón. Era la paciencia. Me puse de pie. Temblaba. Pero no de tristeza. Era rabia, dignidad, y la necesidad de no callar más. Respiré hondo. Levanté mi copa y dije: gracias por mostrarme, por fin, quién eres de verdad. Yo también tengo algo que anunciar. Tú no me dejaste, yo me liberé. La sala quedó muda. Alejandro abrió la boca, pero no salió nada. Vi cómo su seguridad se caía al suelo. Y ahí entendí: el que juega con fuego, a veces se quema con su propio incendio. Antes de seguir contando lo que pasó después, si tú también viviste algo que te rompió el alma, te invito a suscribirte al canal. Aquí contamos historias reales, de mujeres reales, que se cayeron y decidieron levantarse. Ahora sí, seguimos. Después de mi respuesta, nadie se atrevió a decir una palabra. Alejandro se quedó con la copa en el aire, sin saber qué hacer. Me bajé del escenario improvisado, tomé mi bolso y caminé hacia la salida. Mientras pasaba por las mesas, algunas personas me evitaban la mirada. Otras me observaban como si acabaran de ver un accidente. Pero yo no me detuve. No lloré. No pedí explicaciones. Solo salí. Al llegar a casa, cerré la puerta con fuerza. Me miré en el espejo. Tenía los ojos vidriosos, el maquillaje aún intacto, pero la mirada vacía. No entendía cómo alguien podía planear algo tan cruel. Alejandro sabía que esa fiesta era importante para todos. ¿Por qué lo hizo así? ¿Por qué en público? ¿Por qué sin avisarme? Dormí mal esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, veía su cara y su cobardía. Al día siguiente, recibí mensajes de toda la familia. Algunos justificaban a Alejandro. Otros me decían que era mejor así. Incluso su madre, doña Teresa, me escribió: tal vez fue brusco, pero por lo menos fue sincero. Sincero hubiera sido decirme las cosas en privado. Lo que él hizo fue un espectáculo. Y yo no estaba dispuesta a quedarme como la actriz secundaria de su obra. Pasaron los días. Alejandro no me llamó. No pidió disculpas. No apareció por casa. Mandó un amigo a buscar sus cosas. Ni siquiera tuvo el valor de enfrentarme. Descubrí por una amiga en común que ya estaba saliendo con otra mujer. Una joven que trabajaba con él. De pronto, todo tenía sentido. Su distancia, sus reuniones eternas, sus viajes de trabajo. Fui ciega. Pero ya no lo era más.
Me senté frente al armario y empecé a sacar todo lo que me recordaba a él. Regalos, cartas, fotos. No con rabia. Con decisión. Cada objeto que tiraba era un paso hacia mí misma. No iba a seguir viviendo en una casa que parecía un altar a un amor muerto. Si él me había dejado en público, entonces yo iba a renacer en silencio. Y más fuerte. Tomé una libreta y escribí en la primera página: esto no es un final. Es el principio. No sabía cómo iba a empezar de nuevo. No sabía si iba a poder. Pero dentro de mí, algo ya había cambiado. Era como si la mujer que yo era antes, se hubiera despertado de golpe. Y aunque dolía, también me sentía viva. Porque a veces, el dolor es la señal de que aún estás a tiempo de cambiarlo todo. Los primeros días fueron duros. Me costaba levantarme, me faltaba el aire a ratos. Pero no quería caer en el drama. Así que me obligaba a hacer pequeñas cosas: abrir las ventanas, hacer la cama, preparar café. Cada gesto era un acto de resistencia. Empecé a caminar por el barrio todas las mañanas. No porque quisiera, sino porque necesitaba. Salir de casa era mi forma de no encerrarme por dentro. Un día entré en una librería que estaba al borde de cerrar. Había una mujer organizando los libros. Nos pusimos a hablar. Se llamaba Elena. Me ofreció ayudarla a cambiar el escaparate. Acepté sin pensarlo. Yo había estudiado diseño gráfico años atrás, pero lo había dejado por acompañar a Alejandro en sus viajes. Ayudar a Elena fue como volver a tocar una parte de mí que estaba dormida. Sentí un chispazo de ilusión. Empezamos a trabajar juntas. Al principio solo eran unas horas. Luego me pidió ideas para las redes sociales de la librería. Volví a abrir el portátil que no usaba desde hacía meses. Rediseñé logos, escribí frases, propuse promociones. Elena me miraba como si yo fuera mágica. Pero no era magia. Era hambre de volver a ser. Y en ese rincón de libros y silencio, volví a sentirme útil. Mientras tanto, Alejandro seguía ausente. Vi una foto suya en redes, abrazando a la nueva mujer. Decían que estaban felices y libres. Me reí sola. Porque lo que él llamaba libertad era simplemente huida disfrazada de valentía. Yo no tenía nada que esconder. No fingía ser fuerte. Estaba construyendo mi fuerza, día a día, con las manos y con el alma. Y eso no se publica. Se vive. Una tarde, Elena me dijo: deberías abrir tu propio espacio. Tienes talento. Me pareció una locura. ¿Yo? ¿Después de todo? Pero algo en su voz me dio valor. Empecé a ahorrar lo poco que ganaba. Recorté gastos, vendí muebles viejos, y me hice un plan. No sabía si iba a funcionar, pero al menos iba a intentarlo. Porque entendí que a veces no se trata de tener alas, sino de querer saltar. En uno de esos días, me encontré con la hermana de Alejandro, Marina, en el mercado. Me miró incómoda. Me dijo: no sabía qué decirte, fue horrible lo que pasó. Le respondí con una sonrisa tranquila: no digas nada. Él ya habló suficiente por todos. Se quedó callada. Yo seguí caminando. Porque cuando ya no tienes que explicar tu dolor, es porque ya lo convertiste en historia. Pasaron 3 meses desde aquella noche en la fiesta. La librería se convirtió en mi refugio y en mi nuevo comienzo. Los clientes venían, preguntaban por mí, y poco a poco mi nombre empezó a sonar. Elena me dejaba a cargo cada vez más. Era como si la vida, en silencio, estuviera devolviéndome lo que había callado durante años. Yo me sentía distinta. No más pequeña. No más a la sombra de nadie. Un día, recibí un mensaje inesperado. Era de Alejandro. Solo decía: ¿podemos hablar? Lo leí 3 veces antes de responder. No por emoción, sino por cuidado. Acepté verlo, pero en un lugar público. No porque quisiera reconciliación,
sino porque necesitaba mirarlo a los ojos y demostrarle que ya no me dolía. Nos encontramos en una cafetería, en una mesa al fondo. Él llegó con la misma sonrisa de siempre, pero yo ya no era la misma Sofía. Me preguntó cómo estaba. Le dije que bien. Tranquila. Estable. Me miró sorprendido. Creo que esperaba verme destruida, suplicando, quebrada. Pero no. Yo era firme, serena, entera. Me dijo que había cometido errores y que no esperaba que todo se saliera de control. Le respondí, el problema no fue el error, Alejandro. Fue el show. Fue la cobardía. Se quedó en silencio. No tenía que responder. Intentó cambiar el tema, preguntó si tenía pareja. Le dije que no, pero que tampoco buscaba. Que estaba conmigo, y eso era suficiente. Entonces soltó algo que me hizo arquear las cejas, te ves mejor que nunca. A veces uno no valora lo que tiene. Le sonreí y respondí, a veces uno no sabe lo que pierde, hasta que lo ve brillar sin él. Y ahí entendí que as pessoas que nos subestimam são as mesmas que me días y arrependem en silencio. Después de ese encuentro, no volví a saber de él. No más mensajes. No más apariciones. Fue como si, al ver que yo no era su víctima, se quedara sin guión. Y eso me dio paz. Porque el verdadero cierre no es cuando el otro pide perdón. Es cuando tú ya no lo necesitas. Y esa tranquilidad no tiene precio. Seguí trabajando duro. Con Elena, decidimos abrir un rincón de talleres creativos en la librería. Yo enseñaba diseño y escritura básica. Las clases se llenaban. Mujeres, adolescentes, incluso personas mayores. Compartíamos ideas, miedos, sueños. Y en cada clase, yo sanaba un poco más. Porque entendí que enseñar también es una forma de reconstruirse en compañía. El primer taller que dimos se llenó en 3 días. Muchas mujeres vinieron tímidas, como si no supieran si podían estar ahí. Les dije la misma frase que me repetía a mí misma cada mañana, no tienes que estar lista. Solo tienes que estar dispuesta. Y entonces empezamos. Diseños sencillos, ideas pequeñas, pero con ganas enormes. Algunas dibujaban, otras escribían. Pero todas querían ser vistas. Y yo también. Un día, una de las alumnas, Valeria, me pidió hablar a solas. Me dijo, yo también fui humillada por mi pareja, y nunca supe cómo levantarme. Se quebró frente a mí. La abracé sin decir nada. No porque tuviera todas las respuestas, sino porque sabía exactamente cómo se sentía. A veces, el dolor no necesita solución. Solo necesita presencia. Y ese día entendí que mi historia no era solo mía. Después de varios talleres, Elena me propuso algo más grande, hacer una pequeña feria cultural en la librería, con exposiciones de los trabajos de las alumnas. Me pareció hermoso. Era una forma de mostrar que sí se puede empezar de nuevo. Nos pusimos a planear todo con entusiasmo. Llenamos las paredes de colores, frases, bocetos. El lugar parecía un refugio lleno de vida. Justo lo que necesitábamos todas. El día de la feria, la librería estaba llena. Gente entrando, mirando, preguntando. Y ahí estaba yo, en el centro, sin maquillarme demasiado, con ropa sencilla, pero con el corazón en paz. Alejandro no estaba. Ni su familia. Pero eso ya no importaba. Porque los que importaban sí estaban. Estaban las que me habían levantado cuando todo se rompió. Estaban las que se atrevieron a volver a empezar. Durante el evento, una periodista local se acercó. Me preguntó si podía entrevistarme. Dijo que la historia detrás del taller merecía ser contada. Dudé, pero acepté. Le conté lo justo. Sin nombres, sin escándalos. Solo verdades, el abandono, la humillación, la reconstrucción. Y al final, le dije algo que vino del alma, a veces, lo que parece el final, es solo el eco de un nuevo comienzo.
La nota salió al día siguiente con el título, La mujer que transformó su caída en fuerza para otras. Recibí mensajes de todas partes. De mujeres que me decían, Sofía, yo también viví eso. De hombres que pedían perdón a sus exparejas. Incluso de una psicóloga que me ofreció colaborar en un proyecto comunitario. Y todo eso, sin haber buscado fama. Solo por atreverme a no quedarme callada. Una semana después de la publicación del artículo, Alejandro me escribió otra vez. Esta vez, el mensaje era largo. Hablaba de recuerdos, de lo bueno que tuvimos, de lo que podríamos recuperar. Decía que se sentía orgulloso de mí. Que ver todo lo que logré le hacía pensar. Me pidió que nos viéramos. Pensé mucho antes de responder. No porque quisiera volver, sino porque quería cerrar la historia a mi manera. Nos encontramos en el mismo café de la última vez. Esta vez, fui con otra energía. Con los hombros rectos, el corazón tranquilo y una verdad en la boca. Alejandro intentó hablar del pasado como si fuera una película bonita con un final abierto. Pero yo lo miré fijo y le dije, yo no necesito que me recuerdes lo que fuimos. Yo viví lo que tú rompiste. Y lo reconstruí sola. Bajó la mirada. Sabía que no tenía defensa. Me dijo que se sentía solo, confundido, que su relación con la nueva pareja había terminado. Que pensaba en mí cada vez que leía algo sobre mujeres fuertes. Intentó usar la culpa como llave. Pero ya no habría nada. Le respondí tranquila, no confundas admiración con amor. Puedes respetarme, pero ya no formas parte de mi historia. Fue firme. Fue real. Y fue liberador. Alejandro no insistió más. Se fue cabizbajo. Pero esta vez no sentí victoria. Sentí alivio. Porque había cerrado la puerta sin odio. Sin gritos. Sin escenas. Solo con verdad. Y eso, a veces, duele más que cualquier discusión. Volví a casa y abrí las ventanas. Quería que entrara el aire nuevo. Porque a partir de ese momento, nada del pasado tenía permiso para quedarse. Pasaron los días, y la calma llegó con fuerza. Emma, una niña del taller, me regaló un dibujo. Era una mujer con alas enormes y una corona. «Eres tú, profe», me dijo. Casi lloré. Porque no era solo un dibujo infantil. Era la imagen de lo que yo me había negado a ver durante años. Yo había sido mi propia salvación. Sin promesas ajenas. Sin amparo externo. Solo yo. Esa noche, me senté en la cama con una libreta. Escribí una sola frase, lo perdoné, pero no lo extraño. Y me dormí en paz. Porque la libertad no siempre llega gritando. A veces llega en forma de silencio, de firmeza, de saber decir no con una sonrisa. Alejandro fue parte de mi historia. Pero no sería parte del final. Ese final, lo escribiría yo sola. Después de cerrar definitivamente el capítulo con Alejandro, sentí que tenía un nuevo espacio dentro de mí. Como si hubiese recuperado una habitación que estuvo ocupada por años. Empecé a escribir más. Pequeños textos, pensamientos, reflexiones. Los publicaba en redes. Sin esperar nada. Pero la respuesta fue increíble. Mujeres comentaban, compartían, agradecían. Me decían, Sofía, estás diciendo lo que yo no sé cómo poner en palabras. Un día, una editorial pequeña me escribió. Querían convertir mis textos en un libro. No lo podía creer. Dudé. Me sentía insegura. ¿Quién era yo para escribir un libro? Pero después me dije, ¿quién fui para vivir todo esto, y seguir de pie? Acepté. Me senté cada noche a escribir con el corazón abierto. No era venganza. Era memoria. Era un acto de amor propio, hecho palabra por palabra. El libro se tituló Lo que dije cuando me callaron. Hablaba del silencio, de la rabia, del miedo, pero también de la fuerza, de la dignidad, de la decisión de seguir.
Lo lancé con una presentación en la misma librería donde todo comenzó. Elena me presentó con orgullo. Las alumnas estaban en la primera fila. Algunas lloraban. Yo también. Porque ahí estaba, contando mi historia, sin vergüenza. Sin culpa. La presentación fue un éxito. Pero lo que vino después me sorprendió más. Alejandro apareció en el evento. No hizo escándalo. Se quedó al fondo, parado, escuchando. Cuando terminó, se acercó y me felicitó. Pero su mirada era otra. No había soberbia. Solo derrota. Me entregó un sobre sin decir nada. Era una carta. La leí esa noche. Decía que mi libro lo había hecho llorar. Que ahora entendía. Que me admiraba. Pero ya era tarde. No respondí. No porque no me importara, sino porque ya no hacía falta. La venganza, esa que muchos esperan con rabia, no llegó con gritos. Llegó en forma de respeto. De reconocimiento silencioso. Y eso dolió más que cualquier golpe. Porque a veces, la mejor forma de devolver el daño, es demostrar que sobreviviste sin odio, y floreciste justo donde te dejaron marchita. Esa noche, al cerrar la puerta de casa, me miré al espejo. Sonreí. Me abracé a mí misma. No por lo que logré afuera, sino por todo lo que reconstruí por dentro. Porque la verdadera victoria no era el libro, ni el evento, ni los aplausos. Era la paz. Esa paz que antes buscaba en otro, y que ahora vivía en mí. El libro se empezó a vender mejor de lo esperado. Llegó a librerías fuera de Sevilla, incluso lo comentaron en un programa de radio. Un día me llamaron de un colegio para dar una charla sobre autoestima y superación. Fui con nervios, pero con gratitud. Al terminar, una joven se acercó y me dijo: gracias por no haber callado tu historia. Ahora sé que no estoy sola. Sentí que todo, cada herida, había valido la pena. Mientras mi vida tomaba ese nuevo rumbo, supe por conocidos que Alejandro no estaba bien. Su negocio había caído. Su nueva relación se terminó mal. Y muchos amigos que antes le celebraban todo, ahora le daban la espalda. Su ego, tan grande, no supo sostenerse cuando ya no había nadie que lo alimentara. Yo no me alegraba por su dolor. Pero sí sentía algo muy claro: cada uno recoge lo que siembra. Un día, me llamaron para participar en un evento importante sobre mujeres que inspiran. Iba a ser televisado, con gente conocida, y entrevistas en directo. Me sentí intimidada, pero dije que sí. Sabía que Alejandro iba a verlo. Y no por venganza directa, sino porque entendía que, al verme ahí, libre, fuerte y respetada, él iba a recordar lo que perdió. Y eso, a veces, duele más que cualquier castigo legal. Durante la entrevista, la periodista me preguntó qué le diría a la Sofía de aquella noche en la fiesta. Pensé unos segundos y respondí: le diría que no se calle. Que no crea que la humillación define su valor. Y que lo que hoy duele, mañana será su fuego. La periodista se quedó en silencio. El público aplaudió. Y yo, solo respiré. Porque no hablaba desde el rencor. Hablaba desde la verdad. Después de esa emisión, recibí un mensaje inesperado. Era de Marina, la hermana de Alejandro. Me decía que su madre, doña Teresa, había leído el libro y estaba avergonzada. Que le costaba reconocerlo, pero que ahora entendía mi dolor. Le respondí con cortesía, pero sin abrir la puerta al pasado. Porque perdonar no siempre significa volver a dejar entrar. A veces, es solo cerrar la puerta sin ruido. La venganza ya no era herida. Era firmeza. Era éxito sin escándalo. Era no necesitar que nadie me viera para saber quién soy. Y aunque muchos esperaban que hiciera algo grande para acabar con él, yo hice algo mejor: construí una vida donde él ya no tenía ningún lugar. Y eso, para un hombre como Alejandro, era una caída sin fin. Con el paso de los meses, mi vida se volvió tranquila, casi silenciosa, pero llena de sentido.
Me despertaba sin miedo, sin ansiedad, sin preguntas sin respuesta. Ya no revisaba el móvil esperando nada. Ya no pensaba qué diría él, qué pensarían los demás. Mi vida era mía. Por fin. Tenía un ritmo que yo marcaba, sin gritos, sin escenas, sin necesidad de probar nada a nadie. Me mudé a un piso más pequeño, pero con luz en cada rincón. Lo decoré a mi manera, plantas, cuadros, fotos de momentos felices. No había espacio para recuerdos tristes. Solo para todo lo que me hacía bien. En las paredes colgué frases que yo misma había escrito, como recordatorios de que lo que una sobrevive, también puede convertirse en belleza. Y eso era todo lo que quería ahora, belleza y paz. Una tarde, mientras revisaba papeles viejos, encontré una carta que había escrito para Alejandro después de aquella noche en la fiesta, pero que nunca envié. Era una carta rota, llena de dolor, de preguntas, de necesidad. La leí en silencio. Y al terminar, la rompí en pedazos. Ya no era esa mujer. Ya no buscaba respuestas. Ya no dolía. Porque cuando sanas de verdad, incluso lo que dolía deja de tener sentido. Elena me propuso abrir una nueva sede del taller en otra ciudad. Dijo que muchas mujeres escribían pidiendo lo mismo. Acepté con una sonrisa. No solo por el proyecto, sino porque entendí que lo que nació de una caída, ahora se expandía con fuerza. Yo, que pensé que me habían destruido frente a todos, ahora era ejemplo de lo contrario, que incluso después de una humillación pública, se puede renacer con dignidad. Durante una cena con amigas, alguien mencionó el nombre de Alejandro. Todas se quedaron en silencio, mirándome. Esperaban mi reacción. Solo me reí. Hace tiempo que ese nombre ya no me pertenece, dije. Y todas sonrieron. Porque sabían que era cierto. No había rastro de él en mis palabras, ni en mi rostro. Y cuando ya no lo llevas dentro, es cuando realmente te liberaste. Esa noche, al volver a casa, me senté frente al balcón con una copa de vino. Miré el cielo sin pensar en nada. Solo estaba presente. En paz. Y pensé en todas las mujeres que, como yo, fueron calladas, expuestas, traicionadas. Si mi historia servía para que una sola de ellas entendiera su valor, entonces todo había valido la pena. Porque hay heridas que no se tapan, se transforman. Con el tiempo, dejé de contar cuánto tiempo había pasado desde que Alejandro me dejó. Ya no era parte de mi calendario emocional. Ya no era una referencia. Porque cuando sanas, el reloj cambia. Ya no gira en torno a quien te rompió. Gira en torno a ti. A lo que construyes. A lo que decides. Y yo decidí no vivir desde la herida, sino desde la elección. Un día me preguntaron si lo había perdonado. Respondí que sí. No porque lo mereciera, sino porque cargar con rencor me quitaba espacio para las cosas buenas. El perdón, en mi caso, no fue una reconciliación. Fue una despedida. Interna. Silenciosa. Un acto de amor propio. Porque aprendí que el perdón no siempre es para quien te dañó, a veces es para liberar a la mujer que fuiste. Recibo mensajes de mujeres cada semana. Algunas cuentan sus historias. Otras solo agradecen. Yo las leo todas. A veces lloro. A veces sonrío. Pero en cada una, encuentro un pedacito de la Sofía que fui. Y también de la que soy ahora. Porque la transformación no es un instante. Es un camino. Largo. Doloroso. Pero absolutamente valioso. El taller sigue creciendo. Ahora hay mujeres que comenzaron sus propios negocios después de pasar por nuestras clases. Otras se animaron a volver a estudiar. O a empezar de cero en otro lugar. Cada historia que nace me recuerda que lo que me hicieron no fue el final. Fue solo el impulso para convertirme en algo más grande. Mi versión más valiente. Alejandro ya no es parte de mis pensamientos. A veces me lo cruzo en la calle, y solo hay silencio. No hay odio.
No hay tristeza. Solo distancia. Porque no todos los que pasan por tu vida se quedan. Algunos llegan para enseñarte cuánto vales, al perderte. Y esa lección, aunque duele, es la que te levanta para no volver a caer igual. Un año después de todo, miro atrás y me cuesta reconocer a la mujer que era. Aquella que temía hablar, que aguantaba miradas frías y palabras vacías. La que se tragaba las lágrimas por no molestar, por no exagerar. Esa Sofía existió, claro. Pero también fue la base sobre la que se levantó la que soy hoy. Una mujer que ya no pide permiso para respirar en paz. Hoy, mi vida no es perfecta, pero es mía. Me levanto cada día con propósito, con calma. No necesito que me digan que valgo. Lo sé. Y cuando me miro al espejo, no busco defectos. Busco señales de todo lo que superé. Y encuentro muchas. En mis ojos. En mis manos. En mi voz. Porque sobrevivir con dignidad también deja huellas, pero son de poder. La librería sigue ahí, con sus luces cálidas y olor a papel nuevo. Elena y yo somos más que socias, somos amigas, aliadas, testigos de lo que una mujer puede hacer cuando deja de dudar de sí misma. Cada proyecto nuevo es una promesa cumplida. Una semilla que antes no me atrevía a plantar. Y ahora florece, con raíces fuertes. Como yo. A veces recibo mensajes de mujeres que aún están en medio de la tormenta. Me dicen, no sé cómo saliste. Yo les respondo lo mismo, paso a paso. Un día sin llorar. Un día hablando. Un día saliendo a la calle. Y de pronto, un día, sin darte cuenta, vuelves a ser tú. ¿Por qué no hay fórmula? Solo coraje. He vuelto a escribir, no solo para mí, sino para otras. Ahora trabajo en mi segundo libro. Esta vez sobre cómo reconstruir vínculos sanos, empezando por el que tienes contigo misma. Porque aprendí que si tú no te tratas con ternura, nadie lo hará por ti. Y que mereces respeto no por lo que das, sino por lo que eres. Hace poco, me invitaron a una entrevista nacional. Al final, la periodista me preguntó, ¿qué es para ti el éxito? Pensé un momento y dije, dormir tranquila. Caminar sin miedo. Amar sin desaparecer. Y cuando la cámara se apagó, supe que esa era la verdad más pura que había dicho en mucho tiempo. Alejandro sigue siendo una sombra lejana. Su nombre ya no duele. Solo existe como parte del camino. No lo odio. No lo celebro. Solo lo dejo ir, cada vez un poco más. Porque aferrarse al pasado solo te impide abrazar el presente. Y yo tengo tanto por vivir ahora, que no puedo cargar con lo que ya no tiene lugar. Mi madre me dijo hace poco, te veo más tú que nunca. Y tenía razón. Porque después de todo lo que viví, ya no tengo miedo de mostrarme completa. Con mi fuerza, sí. Pero también con mis dudas, mis cicatrices, mi historia. Porque no hay nada más valiente que seguir adelante con el corazón lleno de marcas, y aún así, elegir amar. Emma, una niña nueva del taller, me dibujó como una montaña. Le pregunté por qué. Me dijo, porque eres firme, y no dejas que nadie te empuje. Me reí. Pero sentí orgullo. Porque si algo quiero dejar en este mundo, es eso, la certeza de que una mujer puede reconstruirse desde el fondo, y aún así, levantarse más alta que nunca. Y si tú estás leyendo esto pensando que no puedes, que es tarde, que ya te rompieron demasiado, escúchame bien, no estás sola. No estás rota para siempre. Y no se acabó. A veces, todo se cae solo para que tú puedas decidir cómo volver a armarte. A tu manera. Y esta vez, más fuerte.